Bueno, vamos a seguir hablando de emprendedores, de ideas y sobre todo de impacto social y de cómo implementar esas soluciones innovadoras, en definitiva, en la sociedad. Hoy estamos viendo de qué manera los proyectos que a lo largo de estos últimos años se han ido presentando aquí han surtido efecto y están ayudando a tantísimas personas. Un ejemplo es el de Luis, los premiados o incluso los candidatos de hoy. En un futuro vendréis y nos contaréis también todo lo que estáis cosechando. Para este diálogo de la idea al impacto, implementando soluciones innovadoras, vamos a contar con Amélie Marias, es cofundadora de Aprendices Visuales y partner de inversión en Atico Ventures y ACA. Amélie, buenos días, bienvenida. Bueno, Amélie se irá acercando. Daniel Cucharero es CEO y fundador de Tiflo Activa Innovación. Daniel, bienvenido. Ahí estás. Gracias, toma asiento por favor. Y Juan Luis Cabeza, CEO de Social Energy, empresa dedicada a la venta de placas solares y a las instalaciones fotovoltaicas. Bienvenido. Bueno, enseguida se incorporará a esta mesa Amélie. ¿Cómo estáis? Muy bien, estupendamente. Dime una cosa, Daniel, si te preguntara qué es lo más importante que has hecho por la sociedad. Pues intentar cambiar la forma de manipular un producto que para mí estaba obsoleto en una sociedad que demanda tecnología, ¿no? Hacerlo universal. Déjame que lo diga de otra manera, dar la misma oportunidad a las personas con problemas auditivos y con problemas de visión que al resto de la sociedad. Poder elegir, poder vivir en igualdad de condiciones. Autonomía, igualdad. Cuéntanos lo que haces a través de las maquetas y de tu proyecto. Bueno, pues nosotros lo que hemos desarrollado, o lo que yo denomino, es una nueva línea o generación de maquetas y reproducciones accesibles inteligentes, que cuando tú llegas a un museo, lo que te encuentras, por ejemplo, depende de la temática de la museografía, puede ser un castillo, puede ser un conjunto monumental, una ciudad completa o una iglesia, lo que usualmente se llama como maqueta tiflológica, que es una maqueta pensada para que personas ciegas puedan comprender la morfología de ciertos elementos, ¿no? Arquitectónicos o de la naturaleza, de diferente índole. Yo me di cuenta a través de un amigo que es ciego de nacimiento, que visitó mi empresa de maquetas, que había mucho por hacer cuando vi que, testando un proyecto, necesitaba una leyenda braille con una información muy escueta. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos imágenes, vídeo, fotografía, un montón de recursos, ¿no?, a nuestra disposición, ellos se tenían que conformar con una pequeñita plaquita, porque no podía, por extensión del método braille, no podía ocupar mayor información, ¿no? Y ahí fue donde se me encendió la bombilla y, conocedor de la tecnología áptica, desarrollé un nuevo modelo que son maquetas que poseen tecnología áptica o las denominadas IoT, que es una fusión de un elemento físico con un mundo digital nuevo que ofrece esta posibilidad, ¿no?, de democratizar el acceso a la cultura y al patrimonio a todas las personas, no solo a los ciegos, y me di cuenta de que había mucho más por hacer y se abrió el campo a todas las personas en general, ¿no?, tengan pues la capacidad que tengan. ¿Ese impacto es medible? Es decir, ¿habéis podido cuantificar a cuántas personas habéis podido llegar? Al principio era muy de nicho, al principio era algo que para mí fue como, bueno, vamos a hacer un test, un piloto en nuestra empresa, y al principio me lo tomé como que no iba a tener mucho más recorrido porque tampoco hay muchas personas ciegas en el cómputo total, ¿no? Debido a la complejidad que tienen también para acceder al patrimonio, ¿no? Pero una vez que se abrió y lo hicimos universal, el impacto fue mucho mayor, ¿no? Y a día de hoy lo estamos implantando en diferentes lugares del territorio nacional, y no solo en museos, sino estamos entrando en oficinas de turismo para hacer que cuando tú entras y visitas una ciudad, a ti te dan un plano en papel y te marcan con un boli. Oye, la catedral la tienes aquí hay unas tapas que te mueres, ¿no? Pues nosotros en una maqueta física, cuando tú entras, si tú puedes ver, estás viendo una recreación en 3D
de la ciudad, con sus curvas de nivel y todo, y si no ves, también tienes la posibilidad de tocarla. Con los sensores vas accediendo, pues la Plaza de Toros está aquí, el ayuntamiento está aquí, la playa tal está aquí. Y todo eso con una pantalla táctil integrada que te da una información también visual, pues en lengua de signos, se puede activar una versión para que los niños se diviertan, contar una historia, generar sonidos que, digamos, que cuenten como una historia para hacerlo más ameno, ¿no? Y el fin es impactar en diferentes sectores, ¿no? No solo en el patrimonio o una exposición de, pues, no sé, de algo tan normal como puede ser un castillo, que es lo más usual que suele imaginarse alguien cuando habla de una maqueta, ¿no? Una recreación de una fortaleza, por ejemplo, y en este caso lo estamos abriendo incluso al sector hotelero también. Es muy interesante acceder a vuestra página web y simular precisamente o participar virtualmente de toda esa experiencia. Oye, Juan Luis, vuestra empresa sí que es muy social. Muy social desde el comienzo, Sí. muy social. De hecho, nos llamamos Social Energy, o sea, energía social, ¿no? Creemos que desde la sociedad hay que despertar y hacer otra forma de empresa. Y bueno, nos unimos 3 socios, todos con la misma inquietud, con ganas de cambiar el mundo, con transformar y democratizar, en este caso, lo que es la energía, pero además ayudando a personas que tienen serias dificultades para la inserción laboral, ¿no? Como son los jóvenes. El 80% de nuestra plantilla pues son personas con grandes dificultades para la inserción laboral, son personas en riesgo de exclusión social. Bueno, incluso las personas de edad ya, ¿no? Venciendo ese edadismo, sí, que se dice, también nos dirigís a ese público, ¿no? Sí, efectivamente, para nosotros es... Perdóname, sí. Vamos a dar la bienvenida a Amélie. Amélie, toma asiento. Ya estoy. Bienvenida, llegas en el mejor momento, hablando precisamente de cómo trabajar dando un sentido social a lo que se hace. No solo cuenta, y valga la redundancia, esa cuenta de resultados, sino que también a quién se ayuda mientras se trabaja, ¿no, Juan Luis? Efectivamente, para nosotros es vital y súper importante, ¿no? Ser, bueno, motor del cambio en la empresa y, bueno, poner a las personas siempre en el centro, tanto a nuestros empleados, que son el 80% personas en riesgo de exclusión social, las cuales las formamos, las preparamos, porque muchas son chavales jóvenes con 16, 17, 18 años, 20, que no han trabajado en su vida. Nosotros los formamos y le damos un certificado de profesionalidad, pero además le damos trabajo, lo empoderamos, incluso le ayudamos a su independencia, ¿no? Tenemos, bueno, dentro de nuestras posibilidades, tenemos un par de pisos que, bueno, le ayudamos para que se puedan independizar, porque algunos tienen problemas familiares, en fin, ¿no? Un poquito darle, digamos, al pájaro un poquito de alas para que pueda volar y ya, bueno, pueda Pero bueno, no vuelan tanto, ¿no? Porque como era 90% de éxito, ¿algunos se quedan con vosotros? Muchos de ellos se quedan con nosotros y otros, pues evidentemente, pues deciden estudiar o deciden cambiar, mejorar el empleo, que para nosotros eso es un gran éxito, ¿vale? O sea, que el 90% es de éxito, pues bueno, realmente también tiene mucho que ver con la actitud de las personas y, bueno, evidentemente con la captación de personas para precisamente tener ese éxito. Pero también vamos más allá y es democratizar la energía, llevar la tecnología que hay, bueno, la mejor tecnología que hay en el momento para que las personas, pues, digamos, desde el principio ahorrando dinero, pues puedan también transformar, pues son el motor del cambio verdadero, bueno, pues ir hacia un modelo de transición energética que tanto necesita nuestro planeta y nuestra sociedad, ¿no? Innovación por todas partes, ¿eh? Sí. Amélie, es que no sé por cuál de todos los proyectos preguntarte, porque tú sí que eres una emprendedora. Emprendedora, bueno, muy social, empezando por esos aprendices visuales. Aprendices Visuales es una organización pionera que trabaja en el ámbito de la educación, desarrollando formación y herramientas educativas, ha ayudado a... ¿Cuánto? Más de 1 millón de niños y niñas, si no me equivoco, formándoles. Pero además tú eres una experta en detectar la necesidad, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se detecta una necesidad? Sí. Hablando con las personas. Es decir, nosotros cuando empezamos el proyecto, es verdad que al final nacía de
de una casuística que tuvimos en casa, ¿no? De un primo que tenía autismo. Entonces, claro, con él nos enfrentamos a una serie de desafíos, tanto en casa como sobre todo en el sistema educativo, que no estaba a la época, o sea, te estoy hablando de hace 15 años, muy preparado para, digamos, las personas que aprenden de otra forma, y allí, claro, partiendo de este niño en concreto y sus necesidades, empezamos a idear como toda una serie de herramientas, ¿no? En principio, para ayudarle a él, empezamos a hacer cuentos con pictogramas y aplicaciones interactivas que con él funcionaban muy bien. Y claro, allí había dos caminos, ¿no? O seguir centrando todo en ese niño en particular y en esa casuística propia que era real, o salir al mundo y empezar a preguntar también a otras familias, a otros profesionales, a otros educadores, visitar escuelas, asociaciones, para ver si eso que estábamos viviendo nosotros también era una realidad para muchas más otras personas. Y yo creo que allí, cuando tú emprendes, muchas veces es un poco difícil hacer esta reflexión, ¿no? Porque muchos de los proyectos nacen con una idea que o tú ves en otro mercado y quieres replicar, o tienes la idea de mejorar algo, y el siguiente paso es intentar salir al mercado directamente, ¿no? Y nosotros hicimos el camino un poquito al revés. Dijimos, vale, es verdad que tenemos algo en casa, estamos testeando un montón de herramientas que con él funcionan, pero vamos a salir fuera y vamos a darnos cuenta de si esa realidad que estamos viviendo también es la misma para otras personas. Y básicamente hicimos un tour en España, ¿sabes? Visitamos como un poco más de 125 asociaciones, nos pusimos a hablar con familias de España, de Argentina, de Brasil incluso, de Francia, de donde yo soy originalmente, para ver si eso que estábamos viviendo también lo estaban viviendo ellos, ¿no? Prestando herramientas de una forma totalmente gratuita al principio y dándonos cuenta de si también funcionaban con sus hijos, ¿no? Y la verdad fue, la realidad fue que sí. Y claro, todo el mundo dándonos mucho feedback, recibiendo historias de eso, de personas en Argentina que se estaban descargando nuestros ebooks, imprimiendo el PDF, grapándolo y llevando este cuento con ese niño en su escuela, ¿no? Y entonces allí claramente nos dimos cuenta de que sí había una demanda social que iba mucho más allá de nosotras. Y es cuando profesionalizamos mucho más lo que estábamos haciendo, claro. Claro, yo le preguntaba a Amélie, podéis intervenir cuando queráis, que cómo se detecta esa necesidad. Ella decía, hablando con la gente, claro, hay que practicar la escucha activa, ¿no? Puedes venir con una idea determinada y decir, voy a probar suerte, o puedes, y esto es un ejercicio de humildad, querer escuchar a la sociedad y entonces ya medir cuál es esa necesidad. ¿En vuestro caso lo hicisteis así? Yo en mi caso fue por casualidad, por tener un amigo que era ciego de nacimiento y yo tener un modelo de negocio, y fue una visita y ¡ping!, se encendió la bombilla, pero sí es verdad que mi mentalidad siempre ha sido de hacer algo diferente, ¿no? Entonces yo siempre he estado abierto a hacer cambio, a innovar. De hecho, al equipo lo suelo someter a estrés constantemente porque siempre estoy como dándole la vuelta a la tuerca, ¿no? Entonces yo pienso que tienes que estar preparado de por sí para estar dispuesto a enfrentarte al cambio. Pero en mi caso fue algo, pues una casualidad, ¿no? Una persona se encuentra con otra y ahí sucede algo, si tú estás abierto a meterte en eso. Juan Luis. Totalmente de acuerdo con Amélie. Lo primero que hacer es escuchar a la gente, escuchar a la sociedad y efectivamente pues luego pasar a la acción. Evidentemente en nuestro caso, pues bueno, empezamos en el año 2012, plena crisis brutal, eso era horroroso, pues, estábamos escuchando a la sociedad de que había las personas, bueno, con riesgo de exclusión social, todavía lo tenían más difícil, pues decidimos dar el paso para precisamente atender y empoderar mediante el empleo pues a todas las personas que fueran necesarias, ¿no? Entonces, evidentemente hay que escuchar y luego también hay que escuchar a la persona para ver qué actitud tiene ante la vida, porque si una persona tiene actitud, pues finalmente podrás tener éxito con ella, pero si no tiene actitud, pues
va a ser muchísimo más complejo. Y hay que darle la oportunidad, creo, a esas personas que tienen esa actitud, que por H o por B en la vida pues no la ha tratado del todo bien, porque realmente, bueno, pues se le puede llevar a un camino de éxito, ¿no? Y bueno, cuando llegó el momento de dar el paso y crecer en la empresa hacia las energías renovables que estábamos deseando, pues evidentemente estábamos escuchando a la sociedad de que quería, ¿no? Pero hubo una ley, y esa ley, bueno, pues fue la que nos impulsó en el año 2019 para llevar la democratización de la energía, que no la han tenido ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nada, la tenemos la sociedad de ahora, ¿no? Pues poder generar tu propia energía en tu propio hogar y ser independiente energéticamente, cambiando además, bueno, pues el modelo de quemar, ¿no? y de dióxido de carbono por un tubo a la atmósfera, cambiando el modelo pues radicalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, Aloña, hay que escuchar, y estoy totalmente de acuerdo con Amélie y con Daniel, que hay que escuchar a la sociedad. Hay algo que en LABME se hace mucho, que es acompañar, es hacer un seguimiento, es como que el ejecutor del proyecto siente el aliento del LABME, está cerca, aconsejándole, asesorándole, ¿no? ¿Hasta qué punto en vuestra trayectoria fue importante rodearos de gente que sabe, que te dice lo bueno, pero también lo malo? ¿A quién recurristeis, Amélie? Es decir, yo te diría que es primordial, ¿no? Si al final te quieres elevar, nosotras cuando empezamos, claro, en España no había ningún referente. Es decir, había muchos proyectos que se estaban intentando enfocar en cambiar la educación, pero muy pocos que lo hacían desde una perspectiva de ser dos cofundadoras, muy jóvenes en aquel momento, sobre todo intentando apostar por la tecnología. Había muchas soluciones que se estaban poniendo en marcha, pero todo era desde lo material, lo físico, desde los juegos, desde los libros. Y claro, yo tenía una obsesión, bueno, con mi cofundadora también, Miriam, que tú la conoces muy bien, y era, si yo tengo que imprimir cada uno de los libros que estoy creando para los niños, ¿no? Que para haceros una imagen mental hemos desarrollado como 20 temáticas que van desde aprendizajes básicos hasta las emociones y una serie de cosas, ¿no? Pero 20 títulos. Si yo, claro, tengo que imprimir 20 libros por el número de niños que potencialmente lo necesita, claro, me salía una cifra, hay 64 millones de niños en el mundo que tiene alguna dificultad de aprendizaje. Es decir, no puedo yo imprimir 64 millones de libros, es impensable, y el coste económico de eso era también inabordable. Entonces mi obsesión era, ¿cómo puedo hacer que tenga 20 productos, que ya de por sí era mucho, pero que un producto pueda llegar a millones de niños? Y allí le dimos muchas vueltas, empezamos por PDFs que colgamos en un blog. Y claro, en este momento nos rodeamos de muchos mentores, ¿no? De personas que a lo mejor no habían innovado tanto desde el sector de la educación, pero sí en otros sectores. Y casi todos apostaban en aquel momento por tienes que encontrar una solución digital. Y en aquel momento era el auge de las aplicaciones, ¿no? Empezaron aplicaciones en el sector financiero, en el sector del deporte, en muchos sectores, y todavía no había calado mucho en el mundo de la educación. Y lo que nosotros básicamente hicimos es trasladar estos 20 títulos a una sola aplicación, ¿vale? Y claro, todo co-creando, como te decía, con familias, con asociaciones, intentamos abrir muchísimo el abanico con personas del mundo de la educación, con personas del mundo más de las asociaciones y tal. Y entonces volvimos un poco a co-crear los materiales, ¿no? A mejorarlos, antes de tomar por hecho de que lo que habíamos hecho funcionaba y volver a ponerlo en el mercado en otro formato. Lo repensamos todo, creamos la app, la lanzamos. Y claro, desde los primeros meses eso empezó 1.000 descargas, 40.000 descargas, 100.000 descargas, 500.000 descargas, 1 millón de descargas. Y fue como, wow.
Y claro, ahí nos dimos cuenta de que la apuesta que estábamos haciendo por la tecnología, por haber escuchado un poco también a quienes lo habían hecho en otros sectores, fue acertada al 100%. Y ya os dais cuenta, ¿no? Una sola aplicación, 1 millón de niños, el impacto fue brutal. Es que mira, llevamos toda la mañana diciendo que aquí hay ojos que están pendientes de vosotros y de vosotras porque es gente muy talentosa. Y es verdad que es bueno rodearse de los buenos para poder aprender, no de los mediocres, sino de aquellos que son mejores que una, ¿no? ¿En qué medida vosotros habéis hecho también eso para poder crecer? Yo en mi caso, por ejemplo, la primera vez que tuve contacto con LabMe fue en 2020 y desde ese momento yo estaba en mi micromundo anteriormente, en mi microempresa de fabricación de maquetas, y de lo que me di cuenta es de las posibilidades que te da, de la difusión o visibilidad que te aporta, y luego el montón de gente que conoces, y no solo gente que puede ayudarte o que quiera entrar en tu proyecto, ¿no? Sino gente, ver que no estás solo, que no estás loco, sino que hay muchos locos por ahí, y eso te empodera un montón, ¿no? Porque curiosamente en esta vida, cuando tú empiezas y diseñas algo disruptivo, la gente más cercana a ti es la que te crea más resistencia y la que confía menos en ti. Siempre. Si te sales de ahí, te abres y tienes la posibilidad de que te conozca gente, a mí me sirvió de mucho salir a congresos, a Fitur, a coger un stand, irme con diferentes fundaciones, ¿no? Pues LabMe fue una de ellas, ¿no? Segitur fue otra, Andalucía Emprende fue otra. O sea, son diferentes actores que te te vas apoyando en ellos y te hacen llegar a gente que imposible poder llegar a ellos con tus posibilidades, ¿no? Así que en mi caso fue muy fructífero, y también de repente recibir un día una llamada de alguien de la Junta de Andalucía y ofrecerte una formación de 8 meses de una aceleradora, y dices, oye... Eso pasa así, un día estás sí, así y de repente suena el teléfono. Sí, sí, y oye, que te estamos siguiendo desde hace un tiempo y que nos gusta tu proyecto y te estamos ofreciendo la posibilidad de entrar en una selección para una aceleradora, y bueno, la verdad que lo acepté, salí y me alegro un montón. O sea que no es solo un fin económico, sino el crecimiento personal que tú tienes, las posibilidades que te otorga, la gente que vas conociendo, es increíble, ¿no? La manera en la que impacta, tú también estás impactando, pero a ti también te está haciendo un bien impresionante. Claro, pero para recibir esa llamada, previamente tiene que haber una estrategia, tiene que haber una planificación y es fundamental que haya comunicación. Es decir, darte a conocer, como aquí, por ejemplo, os estáis dando a conocer, ¿no? O sea, de repente el teléfono no suena porque sí, ¿no? Totalmente, que no suena porque sí. Tienes que echar... Lo has padecido. Efectivamente, tienes que echar y comunicar. Nosotros, bueno, desde el principio, pues tuvimos la suerte de que, bueno, Jaume Lanaspa, que era presidente de la Fundación La Caixa, pues se fijó en nosotros, en nuestro proyecto, porque evidentemente lo comunicamos, ¿vale? Y bueno, y nos valió como premio precisamente de emprendimiento social, totalmente disruptivo, porque además éramos una SL, entonces eran los centros especiales de empleo, la cooperativa, pero él creía en que ese era el modelo de generar riqueza para repartir, poderla repartir, y bueno, nos valió, aparte de una cuantía económica que para nosotros en aquel entonces era muy importante, bueno, pues nos valió para que nos especializaran con un ecosistema muy potente, con CENFE, ONCE, un montón de emprendedores pequeñitos también que hacían cosas diferentes, con una formación en IES en Barcelona, que fue un año que nos valió de mucho. Al siguiente año fue BBVA y Momentum Project, también con ESADE, otra formación en economía social que nos valió de mucho, y ya teníamos eso en el ADN. Y bueno, tenemos nuestro compliance, que colabora la Universidad de Málaga, Evisum, tenemos Jorge Manrique de Lara, que es un gran presidente de nuestro compliance, de nuestra compañía, con un equipo increíble que, bueno, está auditando y velando por esa sostenibilidad, por esa inserción, que todo sea real, pero evidentemente son los mejores, ellos son mucho mejores que nosotros, porque tienen unas ideas que nos la transmiten, y nosotros sí pasamos a la acción, pero como no te rodees de los mejores, evidentemente la cosa es mucho más complicada, Alonia. Además de una hoja de ruta y de la comunicación, ¿con qué dificultades os habéis encontrado? Es decir, yo creo que cuando emprendes... Muchas. Cada día... Todo eso, ¿no? Cada día
pasa un poco algo. ¿En algún momento tú estuviste a punto de tirar la toalla, por ejemplo? No, jamás. No. Pero porque creo que al final cuando te obsesiona tanto lo que estás haciendo y unes eso con que lo consigues machear, con que haya personas allí fuera que es que también lo necesitan. Pero hay que vivir, hay que comer. Sí, y yo vivo muy bien y como muy bien también. Pero al principio también comías y dormías tranquila. Vale, no te voy a mentir, hay Quiero decir, el hay emprendimiento días tiene sus fases, ¿no? De muchísimo estrés, ¿no? Y a veces te enfrentas, porque sobre todo es que creo que depende de la fase en la que te vas encontrando, ¿no? Cuando estás iniciando algo, al final te das cuenta de que, sobre todo cuando lo haces desde una perspectiva de recursos económicos y humanos escasos, ¿no? Allí te enfrentas un poco en que tú mismo, con tu cofundadora, tu cofundador, tu equipo, tienes que asumir muchísimos roles. O sea, en un día yo tengo que ser CEO, tengo que ser la que se encarga del marketing, tengo que ser la que firma los documentos legales, tengo que ser la que paga las nóminas, tengo que ser la que se reúne con la Junta, la Generalitat y que trata con entidades públicas. Tengo que ser el Customer Support que habla con las familias porque hay un fallo en la aplicación. Entonces, tienes como tantas casquetas y tantos gorros que es muy difícil. A medida que vas creciendo y que la organización crece contigo, evidentemente todos esos roles, todo se va estructurando muchísimo más, ¿no? Y entonces allí, claro, hablas más desde un lado de expertise y ya te puedes centrar tú desde el área en que te sientes que tienes más talento, ¿no? Por ejemplo, generalmente en público no hablo nunca yo. Lo hace mi cofundadora. ¿Por qué? Porque lo hace muchísimo mejor que yo. Tiene una presencia en público que es como, vale, encárgate tú, ¿sabes? Allí tú brillas muchísimo mejor. Yo estoy mucho más en la parte generalmente operativa, ¿sabes? De hacer que las cosas pasen desde el backstage, la que manda los emails, la que coordina a todo el mundo, la que pasa llamadas, la que gestiona los fallos de la aplicación. Me siento mucho más cómodo con ese papel. Pero claro, al principio es un tsunami de muchas cosas que gestionar y cada una viene con sus desafíos, ¿no? Aprendís de todo, ¿no? En un proceso de emprendimiento. Esto es, o sea, en un proceso de emprendimiento a la uña es muy difícil. ¿Para qué vamos a decir que es fácil? ¿Vale? Y tienes que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas, entre otras cosas a cuestiones económicas, a pasar muchísimas fatigas, como decimos aquí en Andalucía, y bueno, a sacrificar muchas cosas, bueno, hay muchas horas familiares, porque son 24/7. Después de ya 13 años en esto del emprendimiento social, sigue siendo igual. ¿Ah, sí? Sí. Como vas creciendo, esto no para. Tienes que buscar financiación, hay momentos de tensión de tesorería, te ves con el agua al cuello, tienes que tirar. O sea, no es complicado. O sea, nunca mejora ese nivel de estrés. Nunca, te lo garantizo que nunca mejora. Y quien me diga lo contrario, en realidad está adornando el tema. Porque aquí habemos muchísimos emprendedores y te lo pueden decir. Por muchos años que pasen, nunca mejora. Evidentemente está mejor que al principio, sí, pero tienes que ser muy perseverante y nos caemos 1000 veces. Y tenemos que estar dispuestos a levantarnos 1001. Porque si no, evidentemente tiramos la toalla. Entonces, ¿hay momentos críticos? Pues claro que hay momentos críticos, que estás tú solo y diciendo, Dios mío, ayúdame, porque es que esto ya, como no venga un milagro, y viene el milagro, oye. Cuando uno, yo siempre lo digo, que cuando uno o una realmente está apostando, lo da todo y además lo intenta hacer muy bien y bueno, está mejorando cosas de la sociedad, el karma te vuelve y te vuelve en positivo. Entonces siempre existe ese milagro que te hace que te vuelvas a levantar. Entonces es complicado. Claro, lo que pasa, Juan Luis, que las ganas están bien y esperar los milagros, bueno, pues a ver, pero que también te pillen trabajando, ¿no? Quiero decir, correcto. El milagro, que la creatividad no mate el método, ¿no? Correcto.
Correcto. Hay que tener una base teórica, ¿no? Totalmente. Para poder continuar con esa idea. Hay que tener unos elementos, unas herramientas para acometer el proyecto, ¿no? Sí. Yo, en mi caso, la verdad que sí que tuve un momento muy, muy difícil y estuve a punto de, no de dejarlo, pero de pausarlo, el proyecto, ¿no? Porque la verdad que me consumió todos los recursos que tenía en ese momento económicos y luego me pilló con un equipo que no estaba alineado con mi objetivo también fundamental, y crecí y aprendí muchísimo lo importante que es rodearte del equipo, que tiene que estar alineado y pensar y creer en tu proyecto, porque si no es que por mucho que tú quieras impulsar, hay una viñeta por ahí, un boceto muy gracioso en el que sale un chico tirando de un carro y hay uno como detrás frenando el carro, hay otro subido en el carro, pero hay otro que está en el lateral impulsando el carro. Es como que unos creen en el proyecto, otros no creen, ¿no? Y al final tienes que también entender eso, y yo tuve que tomar una decisión complicada y eliminar gente que no creía que no quería eso, o que no creía en eso, y para mí no me aportaba e incluso me dificultaban, ¿no? Y eso fue algo que rompió y me hizo bastante daño, pero con el paso de los meses, casi un año, explotó todo. Fue como que de repente me quité un problemón de encima, porque estaba todo el tiempo intentando que esa gente estuviese en el proyecto, que aportasen, como una batalla constante. Y si dentro ya tienes la guerra, entonces no vas a ir a ningún sitio. Entonces lo primero que hice fue localizar qué me estaba causando a mí mi ruina, por ejemplo. Y era yo mismo el empecinarme en que el equipo que yo tenía y la propuesta de valor o la propuesta de innovación que yo había hecho en la empresa, pues era algo muy disruptivo. Nosotros veníamos de un taller de fabricación de maquetas artesanales, ¿no? Y la gente que estaba en él no veía a un programador, no lo entendían. ¿Qué hacía un programador de repente en una empresa artesanal? ¿O qué hacía una persona de robótica y electrónica? ¿Por qué montaba una carpa dentro de la empresa y estaba todo cerrado? Era un proyecto de innovación y tenía sus limitaciones de información. Entonces, bueno, eso fue bastante complejo. Y una de las decisiones que tomé al principio fue, y lo que no me dejaba dormir, era analizar dónde estaba por dónde había que cortar, ¿no? Eso es fundamental también, tomar acción, ¿no? Porque muchas veces como no puedes estar esperando a que pase algo, sino que eres tú el que tienes que ejecutar, aunque no sea positivo, claro, esa decisión. Quitar lo que resta y continuar con lo que suma, ¿no? ¿Y cómo escalamos? ¿Cómo seguimos creciendo? Bueno, yo en mi caso he tenido que apoyarme en gente, porque a nosotros nos llamaron de un par de organizaciones y les gustó el proyecto, y a día de hoy tenemos un acuerdo marco de 4 años con la corporación Grupo Eulen, a través de una línea de negocio que tienen de arte y patrimonio, ¿no? En lo que lo han visto lo que yo, incluso más allá que yo, y tienes que abrirte. Cuando tú creas algo y sabes que tiene unas posibilidades enormes, tienes que entender tus limitaciones también, ¿no? Y dejar que entren nuevos actores, incluso gente que sepa de otras áreas que tú ni controlas, ¿no? Y dejar que también hagan su función, ¿no? Y repartir el pastel, como se dice, ¿no? En definitiva, yo nunca he perseguido la parte económica, siempre me ha dado bastante igual. ¿Ah, sí? Sí, no me importa tanto. En 2019 yo trabajaba descalzo en un sótano, como artista, haciendo maquetas, con mi música, con mis podcasts, y bueno, a día de hoy tenemos 600 metros de instalaciones con un equipo de 12 personas en Granada, 3 en Madrid, y un acuerdo con una corporación que me ha hecho ponerme las pilas, y que estoy siguiendo poniéndome las pilas, porque me ha sacado de mi zona de confort y ha cambiado... Las pilas y los zapatos, ¿eh? Ya no trabajas descalzo. Así es otra manera de trabajar. Muy diferente, muy sí, diferente, ¿no? La verdad. ¿Y en vuestro caso? El crecimiento, pues evidentemente lo marca en función, pues, de la demanda, en nuestro caso de la demanda del mercado. Pues bueno, sabemos principalmente, bueno, todos los socios veníamos de áreas ejecutivas, bueno, de multinacionales y demás, y sabíamos cómo hacerlo, ¿vale? Entonces el crecimiento, bueno, vas abriendo nuevas delegaciones, vas creciendo poco a poco y bueno, de lo que era algo muy pequeñito, pues lo vas modulando, pero vas cogiendo eso como ejemplo y vas creciendo. Hoy en día,
pues facturamos 22 millones de euros, empezamos facturando 70.000, hoy en día facturamos 22 millones de euros, somos 260 personas y tenemos impacto social positivo en Sevilla, en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Pero bueno, todo esto que te comento, Aloña, es un proceso de mucho tiempo y hacer las cosas con conocimiento y con cimiento, o sea, con las dos cosas, ¿no? Estamos hablando de 13 años de recorrido, con Social Energy 5 años de recorrido, pero ya con una base muy sólida para poder afrontar ese crecimiento. Y evidentemente la ayuda, ¿no? La ayuda de expertos que te vas rodeando en el camino de diferentes áreas y, por supuesto, la ayuda de las entidades financieras que creen en tu proyecto. Te van viendo y te van dando gasolina, porque sin gasolina ya, no imposible Correcto. seguir. Porque claro, una cosa es escalar, pero otra cosa es hacerlo manteniendo la esencia Meli del proyecto. ¿Existe el riesgo de desvirtuar la idea inicial? Sí, es decir, pero es algo que siempre va a existir al final. Por eso yo creo que es tan importante saber dónde está tu foco, cuál es tu misión y sobre todo tu visión, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser como intocable para mí. Porque al final vas hablando con muchas personas, también se mueven tendencias, cada día hay nuevas tendencias. O sea, nosotros, por ejemplo, llega un momento en el que, no sé si os acordáis, pero sobre todo en educación también, ¿no? Todo pasaba por realidad virtual. Y todo era realidad virtual, realidad aumentada. Y yo no lo terminaba de ver porque creía que era una barrera de entrada muy grande el hecho de que lo mismo que pasaba con los libros. Vale, tienes un libro y ¿qué vas a necesitar? Una gafa de realidad virtual para cada uno de los niños en las aulas. Y decía, vale, a lo mejor algún privado lo puede abarcar, ¿no? Pero eso, mientras llega a lo público, que es donde nosotros también queríamos hacer mucha incidencia, me parecía un ciclo muy grande, ¿no? Y claro, todo el mundo nos enfocaba hacia allí. Las aplicaciones tendrían que estar como en una especie de juego de realidad virtual y los niños aprenden con avatares y hay muchos proyectos que en aquel momento se enfocaron bajo esta tendencia, ¿no? Después hubo la tendencia también del blockchain, ahora está la IA. Entonces, yo creo que una forma de escalar para nosotras claramente fue utilizar la tecnología, eso 100%, pero también intentando discernir lo que realmente iba a penetrar, iba a servir, iba a apoyar esta demanda de lo que era una tendencia pura que iba a durar 2 años y después se iba a explotar un poco la burbuja, ¿no? Entonces, nosotros allí tuvimos siempre como mucho debate, pero más por la parte tecnológica, creo, en el proyecto. Y al final eso también, o sea, pasamos eso de hacer ebooks a hacer aplicaciones, después salimos también con una plataforma de formación online para formar al profesorado y que fuera mucho más accesible para ellos, ¿sabes? Para que Miriam no tuviera que ir escuela por escuela a formar a los profesores, sino decir a los profesores, oye, veniros a la plataforma, hacemos una única formación y vosotros os transformáis también en agentes de cambio y vosotros sois los formadores de formadores en vuestras escuelas y eso nos permitió también escalar mucho. Entonces te diría que es como una mezcla de tecnología y apoyarnos sobre todo en la comunidad. Y están encantados, el profesorado está encantado. Sí, sí. Yo mismo he podido charlar con algunos de ellos y efectivamente niños, niñas con alguna neurodivergencia, quizás autismo, altas capacidades, lo que sea, que efectivamente también notan esas ventajas de esta tecnología. ¿Qué diríais a tantísima gente que os está escuchando, que está esperando a ser premiada en los próximos minutos y que dice, ya, pero es que yo me estoy encontrando con dificultades, no sé si seguir por aquí, si seguir por allá? Vosotros lo habéis conseguido. Pa'lante siempre. Si uno tiene que... Pero siempre, 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 a ver. Siempre, a mí esto siempre, de siempre, si tú lo sueñas, tú lo consigues, a mí estas cosas no me funcionan. Hombre, pa'lante... Con cabeza, Con ¿no? cabeza, claro, evidentemente. Eso es una cosa de vital importancia. No pa'lante como un pollo sin cabeza, pa'lante con cabeza, si tienes la idea clara y sabes lo que realmente quieres,
para adelante, rodéate de personas que te apoyen, es muy importante, porque si no te apoyan, pues tarde o temprano puedes tirar la toalla, que te apoyen en tu núcleo familiar, porque es quien... A veces es lo más complicado, ¿no? Claro, que es quien de Como verdad, decía, sí. claro, es quien de verdad aguanta la pelea. Cuando tú llegas a tu casa, 14 horas de trabajo y le llevas 100 euros al mes, pues ya me dirás. Si no te apoyan ahí, importante ese apoyo y evidentemente el apoyo de profesionales que te vayan guiando y te vayan iluminando un poquito el camino, porque eso es también de vital importancia. Pero siempre para adelante. Si tienes eso, siempre para adelante. Con cabeza. Con cabeza. ¿Para adelante? Bueno, pues yo voy a ser crudo, voy a contar una realidad, ¿no? Pero es verdad que para mí, para el que tenga alguna lucecita, algo dentro que le motive y que le diga que va por ese camino, tiene que estar dispuesto a ir variando y escuchando a la gente que quiera ayudarle por el camino, ¿no? Y luego también entender que, sobre todo para mí, ha sido fundamental que me apasione. Si yo no tuviera pasión por lo que hago, no tendría sentido, porque para mí la parte económica solo no me vale. Yo quiero pasármelo bien y hacer cosas que luego veas que la gente las disfruta, ¿no? Y eso te realiza, ¿no? Pero también tienes que estar dispuesto a esas lagunas, ¿no? Esos momentos muy chungos en el que yo he llegado, por ejemplo, a estar meses sin salario, o durante casi medio año estuve con un salario de 1.000 euros al mes, cuando compañeros míos ganaban bastante más que yo, porque ellos tienen un horario, ellos no son el emprendedor y los que asumen el riesgo, ¿no? En esos trances tienes muchas peleas contigo, luchas internas, ¿no? De ¿qué estoy haciendo? Claro. Y tienes que estar dispuesto a pasar por todo ese paisaje que te vas a ir encontrando, ¿no? Lo que le llaman la travesía del desierto. Bueno, y la autoestima, que es fundamental, ¿no? En esas fases, sí. Creer en ti. Tienes que tener mucha fortaleza y creer mucho cuando te ves en algo, en ese momento tan crudo, ¿no? Que luego, en mi caso, estoy encantado y pasó. Se dio la vuelta totalmente a la inversa y al final, pues, para mí ha merecido totalmente la pena. Pero para mí, sobre todo, tiene que haber algo que dentro que te levantes y que quieras estar en eso, haciendo eso. Mucha pasión. Amelie, mucha pasión también. Pues sí, es decir, yo creo que los compañeros más o menos ya lo han dicho un poco todo, ¿no? Yo lo que sí añadiría, ¿sabes? Más de... Oye, hay algo que te mueve, algo que has sufrido en propia carne y tienes que escuchar, ¿no? Tienes que salir adelante y tener esa tosudez. Yo, por ejemplo, soy alguien muy tenaz. Se me pone algo aquí, es como, lo voy a conseguir sí o sí. Da igual que me digas que no, y al revés, más que me digas que no, más que lo voy a conseguir. Entonces es un poco mi motivación, ¿no? Entonces eso, seguir para adelante, escucharte a ti mismo e intentar unir lo que estás haciendo con algo que también te apasiona. Yo creo que en días difíciles es lo que va a hacer que sigas lo que estás haciendo, ¿no? Y yo lo que diría es eso, intentar tener autoconocimiento y sobre todo hacer las cosas también con estrategia. Yo creo que el emprendedor para mí va muy linkeado con el lado de la innovación. Y la innovación básicamente es coger caminos o abrir caminos que otros todavía no han explorado. Entonces, yo como emprendedora, si hubiera seguido exactamente lo mismo que estaba haciendo todo el mundo para lanzar una aplicación al mercado o para crear una plataforma de formación online o ahora intentar transformar las escuelas desde dentro, probablemente hubiera fracasado, ¿sabes? Y tu papel como emprendedora es intentar encontrar caminos y soluciones muy cortas, de una forma como extremadamente rápida, tener la lucidez de poder descartar y decir, eso sí funciona y eso no, con mucha casi crueldad a veces, de no, ese proyecto lo mato, no va por ahí, sigo por ese camino. Y siempre eso, intentar apoyarte en que lo que estás haciendo al final lo piden las personas, ¿no? Nosotros cuando lanzamos la plataforma de formación online, en casi un mes tuvimos 40.000 profesores que se inscribieron. Y claro, desde fuera tú lo que ves es la punta del iceberg y era como, wow, chicas,
qué barbaridad, qué brutalidad de campaña habéis hecho, cómo se consigue que 40.000 profesores se apunten a cursos online. Y era como, vale, ok, llevo trabajando 6 años en eso, ¿sabes? Hemos incidido o con nuestras aplicaciones gratuitas hemos ayudado ya a 1 millón de niños. Tengo claramente una base de datos de personas que son fan del proyecto, a los que le he preguntado lo que necesitaban más allá de las aplicaciones, y todos me han dicho cursos online. Vamos, que no ha salido me he de la despertado nada. yo, y por eso tuvimos éxito también. Hay un trabajo en el camino hasta conseguir Sí. esa punta del iceberg a la que Y hacíamos la referencia. comunidad. Para mí mi palabra sería la comunidad. Y yo creo que todos los negocios que tengan impacto, que no tengan impacto, que tengas una fundación, que tengas un corporate con 2.000 empleados, que sea Facebook o que seas aprendices visuales, todos los negocios a día de mañana, ya hoy en día, se van a basar en el poder de la comunidad y en tú generar comunidad que cree en lo que estás haciendo, que comparte tus valores, y allí es donde vas a poder tener como mucho impacto. Si no consigues crear una comunidad alrededor de lo que estás haciendo, yo creo que en nada estás fuera. Y allí es donde quizás los emprendedores de impacto, que siempre nos apoyamos mucho en la comunidad, quizás vamos a tener una ventaja al día de mañana. Qué bueno. Bueno, aquí hay personas que ya han recorrido el camino en el que quizás estéis vosotras. No sé si hay alguna pregunta, tenéis ahora mismo la ocasión de plantearla. ¿Sí? Vamos con ella. Yo, por conectar un poco con lo que acaba de comentar Amélie, uno cuando los escucha a las 3 personas que hay, pero a cualquiera de los que llevamos escuchando estos días, o muchos de los eventos a los que vamos, nos damos cuenta de que el elemento conector de toda esta iniciativa, y lo hablamos en algún evento, es la emoción, ¿no? Decíamos que es la innovación social, es la emoción, ¿no? Hemos visto a este chico con el piano, escuchamos cualquiera de las soluciones, y la verdad que, como decíamos cuando estuvimos en Portugal hace poco, decían, al final la innovación social es ese brillito en los ojos que nos sale cuando escuchamos cualquiera de vuestras iniciativas, ¿no? Entonces, en todo proyecto de emprendimiento, al final hablamos de esa apnea, como hablamos nosotros, ¿no? Esa sensación de estar sin oxígeno, de ese aislamiento social. Y por conectar un poco lo que dice ahora Amélie, ¿no? Dice, al final sobrevivimos porque construimos comunidad. Si entendemos que la innovación social como concepto, ¿no? Como movimiento, tendría que tener cierto impacto en la sociedad como modelo, no solo cada uno de las experiencias individuales, ¿cuáles creéis que son las barreras para que vosotros como emprendedores y la gente que está aquí en el público, que son gente... Creo que es gente especial, ¿no? Había un filósofo que decía la diferencia entre talento y genio. Talento, aquellas personas que son capaces de hacer lo que nadie cree que es posible. Genio son aquellas personas que son capaces de imaginar lo que nadie ve, ¿no? Que es una mezcla rara de llevar un poco el agua al molino, sudando, apnea, y no dejar perder esa lucecita que dice Daniel, ¿no? Entonces, cuando estamos en estos eventos, se crea aquí un espacio muy mágico. Yo creo que Aloña, además, es una persona capaz de hilar muchísimo ese relato de la emoción desde lo práctico y desde la realidad. ¿Cuáles son las barreras que podemos tener la gente que emprende? Porque al final tiene ese punto de individualidad, ¿no? Ese punto de mi proyecto como mi hijo, como una especie de islote separado, para construir esa comunidad de comunidades que es nuestro proyecto, nuestro niño pequeño, la gente que estamos en el equipo del ASME, ¿no? Como ese archipiélago, como decimos nosotros, no de esas porciones de tierra unidas por aquello que lo separa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones, cuáles son las barreras, cuáles son las motivaciones que deberían empujarnos para que una comunidad de emprendimiento social, como innovación social, como concepto, pudiera cuajar a nivel social, ¿no? Pues barreras te vas a encontrar muchas. Lo único que hay que tener es ganas, una buena idea, rodearte, como estaba diciendo antes, de gente que te ayude, y barreras te vas a encontrar. Lo único que hay que estar dispuesto es a caerte y a levantarte, a romper la barrera no una vez, sino 1000 veces. Es lo único que le digo a quien va a emprender ahora. No, el camino va a ser de rosa, también va a haber espinas, pero si lo sigues y lo vuelves a seguir, lo vas a conseguir. Pero como bien ha dicho no. antes Aloña, Igual no lo consigues.
con Entonces, cabeza. no, es que tampoco podemos dibujar el emprendimiento Vale, como siempre. lo Sí, mismo no lo ahora os consigue, voy a pinchar yo. pero si como no lo si consigue, siempre... no pasa nada, porque es un aprendizaje. Pero eso es yo resiliencia. creo Es que un también... aprendizaje. Es ¿Cómo, un cómo? Que si no lo consigues, no pasa nada, Loña, es un aprendizaje. Habrás aprendido muchísimo. Alguien dice por ahí algo que no sé si está muy de acuerdo contigo. Pero ¿vale? yo creo que al final tenemos que disociar de que yo me siento emprendedora. Y da igual que sea con aprendices visuales o con otros proyectos en los que, de hecho, ¿sabes? Soy o inversora o casi cofundadora, ¿sabes? No solo tengo este proyecto, digamos, es mi core, ¿no? Y es donde quiero, ojalá pueda dedicar mi vida a o ojalá se pueda morir, quiere decir que lo he hecho tan bien que he resuelto todas las problemáticas que había en el mundo de educación. Creo que con una vida no va a bastar, ¿no? Pero tú sabes que eres emprendedor y da igual que sea con este proyecto, con otro o con otro. Tú lo que te tiene que motivar es la problemática que quieres resolver, fin. Y eso se puede hacer con miles de estrategias diferentes, es decir, salidas al mercado y vender aplicaciones o vender formación online, hay mil maneras de hacerlo. Hay quienes lo hacen en TikTok, quienes lo hacen en Instagram, quienes montan un congreso y da igual en sí la estrategia y el proyecto y el nombre que le pones. Y lo que sí importa es la problemática que resuelvas. Y el hecho de que tú eres una figura que si mañana se te cae este proyecto vas a tener la suficiente resiliencia como para decir, da igual, voy a empezar otra vez. Porque con todos esos aprendizajes, yo creo que también eso hay allí un aspecto cultural súper fuerte. ¿Sabes? En España, en Francia, en Europa en general, el miedo al fracaso y el que es un desastre y se cae el mundo si lanzas algo que no funciona, quiere decir que tu carrera como emprendedora está acabada y entonces tienes que volver al lado del empleo, ¿sabes? O solo eres emprendedor o solo eres empleado y no puede... O sea, yo empecé en corporate, después me salí del corporate, después fui emprendedora, una etapa volví a trabajar como empleada en un fondo de inversión, después ahora me vuelvo a salir y soy emprendedora y hay como una confluencia y una naturalidad que creo que tenemos que también romper un poco, ¿sabes? Y el hecho de que te vas a equivocar, evidentemente que te vas a equivocar. ¿Sabes? Lo suyo es qué aprendizajes hay allí y cuán de mejor lo vas a saber hacer mañana. Nosotros lanzamos una app de pago y fue un desastre total. Escuchando a mentores, diciendo, pero chicas, tenéis 1 millón de descargas en una app que es gratuita. A 0,99 céntimos que cuesta una aplicación o 1 euro, sería ya millonaria. Y yo lo que decía es, pues soy millonaria en impacto social ya, ¿sabes? He cambiado 1 millón de vidas. Esto tiene un aplauso. Ahora, ábreme tu teléfono o tu iPad y dime por cuántas aplicaciones has pagado. Ninguna, cero. Entonces, yo voy a lanzar una aplicación al mercado con juegos para niños que a lo mejor cueste 1 euro. Voy a conseguir 10.000 descargas. Ya está, no voy a conseguir impactar 1 millón de niños nunca, jamás. Y a lo mejor me lo comprarán 2.000 personas. Sacamos la app de pago. Total, 3.000 personas. Y fue como, ¿sabes? Prefiero dar la app gratuita, escuchar la comunidad y si me dice que además quiere formación online, tú estás acostumbrada a pagar por formación online. Por una aplicación pocas veces. Pues a veces eso, tener esta lucidez de decir, es que aquí no lo veo yo el modelo, lo veo aquí. Y seguir para adelante, y es lo que te digo, y hemos fracasado, ¿sabes? Si yo me hubiera quedado donde había fracasado, pues está, poco más hubiera conseguido. Bueno, es lo que distingue a todos los representantes que estamos o que están hoy aquí, no miran el producto, sino que miran el impacto. Decía Cristóbal Valenciaga, el modisto, que es muy diferente el éxito de la reputación. Él no buscaba el éxito, él buscaba la reputación, y en realidad la reputación está también muy vinculada a lo que haces por las personas, ¿no? Porque significa mucho, quiere
decir mucho cómo te ven y qué aportas, ¿no?, a la sociedad. Y yo creo que vosotros sois los mejores ejemplos. Muchísimas gracias a Amélie Mariage, Daniel Cucharero, Juan Luis Cabeza por estar con nosotros. Enhorabuena, Gracias. de verdad, por vuestro trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.